corresponde hablar de la unidad 3 titulada Enfoque de la enseñanza de la lengua según el currículo vigente. Según el currículo vigente, la enseñanza de la lengua está fundamentada en el enfoque funcional comunicativo, el cual se nutre de varias orientaciones. Se dice que este enfoque es funcional porque él no privilegia el uso de la misma, no las reglas ni los conceptos. Y es comunicativo porque entre los diferentes usos que se le puede dar a la lengua, da prioridad a la comunicación, la cual es fundamental e indispensable para la vida en sociedad. Dentro de este tema podemos encontrar un nuevo paradigma de comunicación. Este nuevo paradigma concibe la lengua como vehículo de comunicación, no como objeto de estudio, en el cual se busca lograr la autorrealización del sujeto, en el cual en este nuevo paradigma da importancia tanto a las tecnologías de la comunicación como a la enseñanza constructivista, donde el conocimiento se adquiere y o desarrolla a través de la experiencia, las prácticas obtenidas durante el desarrollo de toda su vida. Este plantea la enseñanza de la lengua como un momento de recreación, de enriquecimiento estético o de placer literario, entre otras. Otros de los temas contenidos en esta unidad es el proceso de alfabetización. Se entiende por alfabetización el dominio elemental de la escritura, la lectura y la matemática. Según la UNESCO 2006, la alfabetización se refiere a cómo nos comunicamos en la sociedad. De este modo, la alfabetización influye en nuestras prácticas sociales, en las relaciones con el conocimiento, la lengua y la cultura. La lectura y la escritura en el proceso de alfabetización se asumen desde el enfoque basado en la construcción del significado y en la escritura y en la comunicación, Para este enfoque, la escritura y la lectura son procesos de construcción y de expresión de significados, reconociendo la función social y comunicativa de la lengua escrita, tomando como unidad fundamental el texto. Desarrollar las habilidades lingüísticas de los sujetos. La teoría que fundamenta este paradigma es la constructivista, desde un enfoque sociocultural, el cual considera que se aprende a través de la interacción con el entorno, las personas y los objetos. Ya. Este enfoque tiene como propósito fundamental de la alfabetización formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura escrita, desarrollando su objeto de estudio, que es la lengua, a través de las prácticas sociales. Por ejemplo, un niño que inicia la escuela sabe hablar porque lo ha aprendido en su hogar o en el entorno en el que se ha desarrollado. Pero eso no quiere decir que este niño esté alfabetizado. Una persona, para estar alfabetizada, debe saber leer, escribir y tener nociones básicas de matemáticas. En la escuela es donde se lleva a cabo el desarrollo correcto del habla, de la lengua, en el sujeto, ya que a medida que el niño va aprendiendo a leer, escribir, aprenderá a pronunciar de manera correcta las palabras y con ello mejorará su vocabulario y su forma de expresarse. Aprenderá a expresarse de mejor forma y a comunicarse en cualquier situación que se le presente. Es cuanto hasta aquí mi participación.
Hola, yo le voy a estar hablando sobre algunos de los autores que trabajaron en la unidad 3 sobre los enfoques. Dice Emilio García García sobre la neurencia en la lectura y la escritura. Dice, los seres humanos nacemos con un cerebro programados para hablar. Adquirimos el lenguaje materno sin que nadie nos lo enseñe. No recibimos clases de gramática y a los 5 años hablamos perfectamente. Basta estar en una sociedad para que en nuestro cerebro se establezcan los circuitos neuronales que hacen posible el lenguaje. Dice también Cecilia Oteros y Jacqueline Valencia y Jimena Venega sobre los indicadores de la evaluación. Dice, los niños están acostumbrados a leer imágenes desde que se exponen en la televisor, por lo tanto comienzan tempranamente a interpretar o a darle significado a los dibujos e imágenes. Dice Paulo Freire, señalaba que la lectura del mundo entendese a la lectura de la palabra. Es decir, que antes de leer la palabra, los pequeños leen el mundo a través de los gestos, del ejercicio de su sentido y de la lectura de un mundo interior. También dice que para la educación polvularia, la evaluación se reconoce como uno de los transcursos más desafiantes y complejos de realizar, para que efectivamente aporten el enriquecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las habilidades de la educadora para observar y registrar las situaciones relevantes y pertinentes. Los procedimientos seleccionados deben ser espacios coherentes y convenientes a la sociedad de los niños, siendo instancia dentro de la continuidad y contar con un repertorio observables. Implicaciones del enfoque funcional comunicativo en la selección y organización de los contenidos de enseñanza, en la metodología y en la evaluación del aprendizaje. El enfoque funcional tiene como objetivo básico el desarrollo de las competencias comunicativas del aprendizaje, entendiendo que ésta como es el conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos lingüísticos, sociolingüísticos, estrategias, entre otros, ya que el hablante, el oyente, el escritor o el lector deberá poner en juego para producir y comprender discursos adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de formación requerida. Esto quiere decir que las competencias comunicativas están integradas por sus competencias. Podemos decir lingüística, que esto se refiere al conocimiento del sistema de la lengua. Tenemos también la sociolingüística, que son las que proporcionan mecanismos adecuados a la situación y al contexto. También tenemos lo que son las discursivas, que rigen la coherencia y cohesión de los diversos tipos de discursos. Las estrategias, que regulan la interacción y permiten reparar o reputar en la comunicación. El usuario de la lengua tendrá que desarrollar capacidades que le permitan conocer los elementos de las características de la situación de comunicación y del contexto en el que. Tomando en cuenta la idea anterior, podemos expresar y reflexionar que la función tanto de la lengua oral y escrita desempeña en la sociedad es la comunicación, porque en la escuela se ha separado y desvinculado esta función. Ninguna de las actividades escolares diseñadas tradicionalmente para la enseñanza de la lengua están centradas en la visión fundamental,
que es cuando se lee para decodificar. Cuando se escribe es solo para copiar o para tomar un dictado. Nunca se aprende o utiliza el lenguaje escrito para expresar nuestras propias ideas. Esta forma tradicional de abordar la enseñanza de la lengua no tiene una base disciplinaria rigurosa, ignora las condiciones básicas para que se dé el aprendizaje significativo de una lengua. Esto lo que nos lleva que trae consecuencias graves. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes, después de un largo periodo de educación formal, que pasan el bachiller sin haber desarrollado sus potencialidades comunicativas. La esencia del enfoque comunicativo funcional es lograr rescatar de la función comunicativa del lenguaje en las actividades escolares. Esta misma función comunicativa irá proporcionando en el alumno la necesidad de desarrollar sus potencialidades en diversas situaciones. También este enfoque enfatiza el uso del lenguaje en situaciones reales de comunicación. Esta idea es fundamental, ya que comunicarse o hacer cosas determinan intenciones en situaciones concretas. Esto implica asumir que la comunicación es un hecho complejo en el que el estudiante, por diversas disciplinas sociolingüísticas, la programa, entre otras. También, pero ¿cuáles son las implicaciones didácticas en este enfoque? En el análisis en los procedimientos, la interacción del conocimiento formal del lenguaje con su conocimiento instruccional y la adaptación de una perspectiva cognitiva atribuyen a un papel relevante, lo que lleva la construcción de sus propios aprendizajes. Ahora bien, ¿qué importancia tiene el enfoque comunicativo para la planificación pedagógica? Tiene como propósito fundamental establecer la comunicación tomando en cuenta las necesidades del alumno, que determinan las actitudes que el alumno desea desarrollar, lo que es la comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita. También con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor educación. ¿Y cómo se aplica el enfoque comunicativo en el aula? El enfoque comunicativo se basa en la realización de actividades en las que se utilizan materiales de diversos que aproximan al alumno a la realización de una lengua. También que con estas ideas se crean situaciones que pueden darse en la vida real, las que se pueden encontrar lo que es sus respuestas. Y esto fue todo por hoy. Espero que pudieron aprender algo.